Gloria al que vive. Dios les bendiga. Les habla el pastor Dani Rodríguez de la Iglesia Fuente de Salvación. Aquí estamos en un capítulo más de Joyas del libro de Daniel. Aleluya. Queremos darle la bienvenida y le damos gracias a Dios que nos ha permitido entrar a su hogar, entrar a los hospitales y a las cárceles con el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Y sabemos que el libro de Daniel está lleno de perlas, de joyas, de diamantes que podemos sacar para aprender de cómo él respondió ante la necesidad y ante el gran desafío de estar cautivo, de esclavo en el reino caldeo babilónico. Oremos. Padre celestial, te alabamos y te glorificamos, Señor, en este día. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Espíritu Santo, dependemos de tu gracia y de tu poder. Te pedimos, Señor, que nos bendiga en tu palabra, que en este día podamos, Señor, aprovechar al máximo el estudio de tu palabra. Que bendiga a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live y a través de YouTube, Señor. Y te pedimos que bendiga cada vida y que reciba en este día el mensaje que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, necesitamos de tu gracia. Necesitamos más fortaleza. Necesitamos, Padre amado, del Espíritu Santo. Cada día, la persona del Espíritu Santo, necesitamos más poder. Danos gracia, fortaleza y poder, Señor. Como le diste a Daniel, como le diste a Ananías, a Misael y a Azarías, en medio de un cautiverio babilónico. Te damos gloria. Recíbela. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Oh, ama. Sobra más alaba aquí, alaba. Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Nos preparamos para entrar en el estudio de hoy, amados hermanos. Le damos gloria a Dios por su presencia, que es real y verdadera. Y le damos gracias a Dios que en medio de la pandemia hemos podido aprovechar el estudio de la Santa Palabra de Dios. Hoy los quiero invitar, amén, a que descubramos algunos otros puntos muy importantes en la palabra del Señor. Busque el libro de Daniel. Desde luego a estas alturas ya debe tener su Biblia con usted, amén. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, amén. Y el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Amén. Ella permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Amén. Vamos a leer en el capítulo 4 del libro de Daniel. Amén. Capítulo 4. Vamos a leer allí en la Santa Palabra. Amén. Versículos 36 y 37 del capítulo 4 del libro de Daniel. Amén. Allí dice la palabra de Dios, ya con sus Biblias preparadas. Amén. Capítulo 4, versos 36 y 37, la palabra de Dios del libro de Daniel. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. La palabra de Dios en este día nos está mostrando claramente que
el rey Nabucodonosor. Y recuerde que cuando hablamos de Nabucodonosor estamos hablando de ese rey babilónico. Amén. Que en el 606 llevó cautivo a Daniel y a sus compañeros. Amén. En un intervalo de un cautiverio en 3 partes. Amén. El primer cautiverio fue en el 606 a.C., cuando Daniel y sus compañeros fueron llevados de la tribu de Judá, muchachos príncipes hermosos, fueron llevados a Babilonia para ser entrenados en todo el conocimiento, en toda la cultura, el idioma, el lenguaje de los babilónicos, para que sirviesen en el gobierno babilónico. En la segunda invasión, en el 598 a.C., en ese cautiverio fue llevado también el profeta Ezequiel. Ezequiel es contemporáneo de Daniel. Y finalmente en el 586-87 a.C. fue la terrible conclusión de la invasión babilónica, donde se metieron en el templo y se llevaron todos los utensilios del templo, se llevaron todo lo que tenía que ver con la adoración de Israel, destruyeron y quemaron el templo, y eso fue terrible junto al rey Sedequías. La palabra del Señor nos dice que de este rey babilónico, Nabucodonosor, dicho sea de paso, tenemos que ver que Nabucodonosor, el nombre de Nabucodonosor significa príncipe de Nebo, Entendemos que Nebo protege, que era el dios de fuego. Recuerde que los babilonios o los babilónicos, los babilonios, ellos tenían varios dioses. Ellos tenían muchos dioses a quienes creían, y el dios principal de ellos era Marduk. Marduk, que era el dios del agua, era el dios de la vegetación, era el dios de la creación. Ellos adoraban muchos dioses. En sus templos, por ejemplo, tenían 7 deidades principales, y además de esas tenían otras deidades más. Entonces, Daniel y sus compañeros estaban en un reino pagano, idolátrico. Amén. Y la escritura nos enseña que este rey, como todos hemos aprendido en el capítulo 4 del libro de Daniel, este rey tuvo que pasar por un proceso donde Dios lo tuvo que humillar, porque desde luego todos hemos escuchado de Babilonia, de cómo era esa ciudad, ¿verdad? De la pompa, el orgullo, la vanidad, ¿verdad? La majestuosidad que había en el palacio, en los jardines colgantes en Babilonia, en los palacios, en todo lo que había construido este rey. Entonces la escritura nos dice que Nabucodonosor se ensoberbeció. El orgullo tomó gran parte de su vida, pero él tuvo que aprender una lección. Entonces hoy quiero compartir en la palabra donde Nabucodonosor tuvo que llegar a una realización. Él tuvo que llegar a un punto en su vida que tuvo que reconocer al Dios de Daniel, porque Daniel dio testimonio a estos reyes. Amén. Daniel se mantuvo íntegro en su dieta, en su devocional, en su dedicación a la palabra. Amén. Daniel fue un ejemplo grande de lo que es servir a Dios en medio de un mundo pagano. Pero la palabra del Señor nos dice que Nabucodonosor, ya Daniel le había dicho y le había interpretado el sueño. ¿Recuerdan el sueño del árbol? Donde Daniel le dictó la sentencia. Amén. Y en el capítulo 4 del libro de Daniel, en el verso 24, Daniel dijo: y esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Amén. Entonces, la escritura nos enseña primeramente que los hombres se creen que ellos son súper, amén, poderosos, que ellos son autosuficientes, que no tienen que depender de Dios. Levantan la Biblia públicamente como políticos para tratar de convencernos que son religiosos, y verdaderamente sabemos que dentro de su foro interno lo que hay es orgullo y soberbia. Amén. Pero ¿quién juega con papá? Nadie. Amén. Hay varios pasajes bíblicos que nos enseñan del peligro de la soberbia. Amén. Por ejemplo, si usted se va
a Proverbios, libro de Proverbios, después de los Salmos. Amén. En el capítulo 16 del libro de Proverbios, encontramos allí que la palabra del Señor allí nos habla del peligro de dejar de confiar en Dios y, amén, de la autosuficiencia. Amén, amén. Las personas descansan en su dependencia propia, ¿verdad? Ellos piensan que ellos son suficientes, que ellos son inteligentes, que es por su habilidad. Y la palabra del Señor nos dice en Proverbios 16, versículo 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Amén. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. En otras palabras, hay un aviso que dice que que antes que una persona sea quebrantada y derribada y humillada, amén, ya va a ir dando señales de soberbia, de orgullo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y orgullo no es andar con la nariz para arriba y mirar o menoscabar o mirar los demás con desprecio, o que piensa que los otros son menos que usted. En parte lo es, pero ¿sabe qué? Que hay personas que manifiestan orgullo y realmente es más en el sentido de que están dependiendo de sí mismos. No quieren a Dios en su asunto. No le dan la gloria a Dios. No reconocen a Dios en sus caminos. Amén. Cuando algo sucede, no le dan crédito al Señor. No creen que la oración, ni la vida espiritual, ni la influencia de los ministros que somos trabajadores esenciales, alabado sea el nombre del Señor, no piensan que somos tan importantes en ese sentido. Y cuando el hombre llega a ese estado, Dios tiene que intervenir. Dios tiene que meter su mano, porque tenemos que recordar, hermano, que quien quita rey y pone rey es Dios, no es el hombre. Amén. Nosotros, gloria a Dios, que vivimos en una democracia donde ejercemos, amén, nuestro voto y tenemos el derecho de ir a las urnas para votar por quienes suben a los escaños políticos. Pero realmente nosotros tenemos que saber que Dios es el que quita, Dios es el que pone. Amén. Y por más que los políticos traten, amén, quien tiene la última palabra es Dios. Entonces, en la palabra de Dios entendemos y vemos que Dios le mostró a Nabucodonosor, amén, que su pecado lo había alcanzado. Amén. Vuelva conmigo al capítulo 4 del libro de Daniel. Amén. Y en el verso 26 dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Y luego que reconozcas que el cielo, aleluya, gobierna. Amén. Tenía que reconocer que el cielo gobierna. No el hombre, el cielo. Amén. Entonces, por tanto, rey, acepta mi consejo, le dice Daniel a Nabucodonosor. Acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. En otras palabras, Dios establece el juicio, el dictamen. Amén. Como le pasó a Belsasar, que lo vemos también en el libro de Daniel. Amén. Mene, mene, tekel upharsin. Amén. Belsasar, que era el nieto de Nabucodonosor, no había aprendido que a Dios que hay que darle gloria. Amén. No había aprendido de lo que le había sucedido a su abuelo. Amén. Entonces Dios tuvo que quitarlo, y en el mismo día que se pronunció el juicio en contra de Belsasar, la escritura nos dice que cayó muerto. Amén. Y vinieron los sirios e invadieron. Entonces, la palabra nos dice que Daniel le dice: hey, coge el consejo. Versículo 27 del capítulo 4 del libro de Daniel. Amén. Aleluya. Redime tus pecados. Aleluya. Y tus iniquidades, haciendo ¿qué? Misericordia. Aleluya. Es como la Biblia dice, que Dios dice: misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Nosotros pensamos que con los sacrificios que hacemos, que si damos ofrenda, que si vamos al templo 7 veces a la semana, amén, que si, amén, hago ayuno y oraciones, todo eso es parte de nuestra devoción
o nuestra devoción, y es parte de los ejercicios espirituales que hacemos para mantenernos apegados al Señor. Pero nada de eso nos lleva al cielo. Nos lleva al cielo que arrepentirnos de nuestros pecados, tomar este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir para reflexionar y decir, ya no voy a pecar más. Ya no voy a vivir una vida cristiana tibia. Ya no voy a maldecir al prójimo. Ya no voy a hablar pestes en contra de los siervos y las siervas de Dios. Ya no voy a seguir con las malas actitudes. Voy a continuar buscando de Dios. Voy a ayudar al oprimido. Amén. Y aquí le dijo Daniel, quizá Dios te prolongue los días y la tranquilidad y la shalom si tú te humillas. Gloria al Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amén. Nabucodonosor no escuchó el consejo. Inclusive, la Biblia dice en el capítulo 4 del libro de Daniel que pasó un año entero. ¿Qué le parece? Algunos piensan que Daniel interpretó el sueño y a los 2 días. No, pasó un año entero. En el versículo 28 del capítulo 4 dice, y todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de los 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Amén. Dice, habló el rey, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Santo, en mi país dicen, alábate pollo que mañana te guisan. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El proverbista dice, no te alabre tu propia boca sino la ajena. No es que no vamos a darle la gloria a Dios y testificar de las cosas que Él ha hecho. Pero una cosa es testificar y darle la gloria al Señor por lo que Él ha hecho. Y otra cosa es prepotencia y soberbia. Y como dicen algunos países, darme bombo o echármela, o etcétera. Nosotros nos damos cuenta, amén, cuando estamos hablando demasiado de nosotros y poco de Cristo, amén, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Pero aquí dice que cuando él se estaba paseando en su palacio y comenzó a romper con esa vanidad, paseándose, amén, y dándose gloria a sí mismo, el verso 31 del capítulo 4 de Daniel dice, y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice el rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Amén. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como la de las aves. Ese es el verso 33 del capítulo 4 del libro de Daniel. ¿Qué te parece? Qué triste realidad, ¿verdad? Que cuando nosotros no reconocemos la grandeza del Señor, cuando nosotros comenzamos a vanagloriarnos, amén, y ensoberbecernos, Dios nos tiene que bajar del caballo, del camello, o del helicóptero, del avión, de lo que sea. Nos tiene que bajar. Porque entonces la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalza, pero el que se exalza, Dios lo humilla. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios no quiere que tengamos dependencia propia. Lo que Dios quiere, si Él nos ha dado sabiduría, nos ha dado prudencia, nos ha dado habilidades para poder pensar y razonar y planear. Amén. Pero Él quiere que en todos los planes esté Dios. Él quiere que nosotros, amén, lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Amén. Que seamos humildes para entender que nosotros nada podemos hacer sin Él. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. En Proverbios 3, capítulo 3, gloria al Señor, aleluya, versículo 5, la palabra de Dios dice allí, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Amén.
Me llama la atención eso allí que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Aleluya. No seas sabio en tu propia opinión. Aleluya. Hay veces que queremos pensar que nos la sabemos todas, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor, y el Señor nos aconseja. Amén. Él nos aconseja, ¿verdad? Que debemos de reconocer la grandeza del Señor. Aleluya. Que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Amén. Y que reconozcamos que Jehová es el que tiene el poder, la sabiduría, la gracia, y que todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es por Él y para Él. Amén. Porque para Él vivimos y nos movemos. Amén. En otras palabras, darle la gloria a Dios todo el tiempo, hermano. Amén. Eso no significa que si nosotros tenemos un talento, una habilidad, una destreza, amén, no vamos a reconocer que Dios nos ha dotado de dones, ¿verdad? Eso no significa que no vamos a reconocer, ¿verdad?, que Dios nos ha dado dones, sino que todo lo contrario. Lo que debemos de hacer es, por ejemplo, que una persona diga, bueno, una persona que haya que tenga el don de música, un músico, por ejemplo, que haya estudiado la música, ¿verdad?, que haya ido a una escuela de música, ¿verdad?, gloria al Señor, y que se haya preparado, por ejemplo, con instrumentos específicos, de viento, de cuerda, amén, o cualquier instrumento, y que sea una persona talentosa, que además de la habilidad que tiene, también ha estudiado y se ha preparado, ¿verdad? Y ha tomado, ha recibido, ¿verdad?, ese certificado, o quizás se ha graduado en esa área de música, ¿verdad? Y también tiene el don, gloria al Señor. Va a decir esa persona, oh, yo no canto, yo no toco, realmente yo lo que estoy haciendo un ruido santo aquí, gloria a Dios, aleluya. No, hermano, la persona hay que reconocer de que tiene el don, lo tiene, el que lo tiene, lo tiene. Pero en medio de todo ese talento y en medio de todo lo que tiene de parte de Dios, debe decir, yo me preparé, pero la gracia de Dios sobre mí, aleluya, es la que permite que la música salga bella, es la que permite que la presencia de Dios se manifieste. Amén. Cuando le damos la gloria a Él, porque, ¿verdad?, sin Él nada podemos hacer. Es lo mismo que dice Pablo a los romanos, en el capítulo 12, en el capítulo 12 de Romanos, amén. Si usted busca en el capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 15, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, unánimes, no altivos, aleluya, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Lo mismo, el mismo versículo que está en Proverbios 3:7. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Que esa medicina sea para todos nosotros, los predicadores, siervos de Dios, los profetas, que hay un montón por chavo. Aleluya. Hoy en día todo el mundo es profeta. Amén. Con los videitos de YouTube y etcétera. Amén. Que lo que tú vayas a hablar edifique. Amén. Que lo que tú vayas a hablar, amén, exalte, glorifique y levante la persona de Jesucristo. Y que algún alma, al escuchar lo que tú estás compartiendo, pueda ser tocada y venga el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, Romanos 12:16 nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Amén. Eso es el capítulo. Entonces, pues, como dijimos anteriormente, hace referencia en la palabra a Proverbios 3. Entonces, yo quiero darle ejemplo porque estamos hablando de Nabucodonosor y dijimos cómo Dios tuvo que enviar juicio. Hay personas que dicen, bueno, coronavirus, que si juicios, que si aquí, que si allá. Yo no voy a entrar en eso. Yo sé que este periodo, que ya estamos prácticamente unos días de 3 meses de encerramiento, apenas ahora poco a poco está abriendo la ciudad en Nueva York, poco a poco, no está abierto todos los establecimientos ni los negocios, ahora apenas poco a poco las iglesias están limitadas, amén, a la asistencia, muy poquita, ¿verdad? Y en parte ha habido hasta más restricciones sobre la iglesia, pero, amén, entendemos que, ¿verdad?, Dios, aleluya, está por encima de todo. Y como Dios hizo con
Nabucodonosor. Muchas veces Dios tiene que enjuiciar. Ejemplos tenemos en la Biblia de varios personajes donde Dios tuvo que enjuiciarlo. Ya yo mencioné en el libro de Daniel, si usted ve allí la palabra del Señor, aleluya, con Belsasar. Ya lo habíamos dicho, quiero darle la cita, es en el capítulo 5 del libro de Daniel, gloria al Señor, que Dios tuvo que enjuiciar a Belsasar. En el capítulo 5, en el versículo 29 del libro de Daniel, amén, vemos allí la palabra que nos dice, entonces mandó Belsasar a vestir, no, un poquito antes. Entonces dice la palabra, de su presencia fue enviada la mano que trazó en la escritura, en la pared, amén, que todos sabemos que fue Mene Tekel Upharsin, amén. Recuerden que gran parte de estos libros fueron escritos en arameo, amén, y entendemos que dice que la palabra de Dios nos enseña que Daniel le dio la interpretación, amén, y en el verso 30 del capítulo 5 de Daniel nos dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Amén. Quiero darle ejemplos también en la Sagrada Escritura de personas que Dios tuvo que enviarle juicio. En la Escritura tenemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, varios casos que Dios tuvo que enjuiciar, ¿verdad? Reyes. Dios tuvo que enjuiciar falsos profetas. Los tuvo que enjuiciar, hermano. No me mire así. Vamos a la Escritura. Váyase, amén, al libro de los Hechos, amén, capítulo 12, en la palabra. Porque lo que estoy diciendo es que, conforme a lo que estamos enseñando hoy, el peligro de la soberbia y la prepotencia. Amén. En Hechos capítulo 12, en la palabra del Señor, aleluya, encontramos un caso particular. Amén, allí. Amén. Y la Escritura nos enseña, gloria al Señor, que y nos habla de Herodes. Herodes, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, nos habla de Herodes. Entonces, la Escritura nos dice que Herodes había maltratado y estaba maltratando, amén, la iglesia y los siervos de Dios. Vea el capítulo 12 de Hechos, versículo 1. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Amén. Eran entonces los días de los panes sin la levadura. Amén. Entonces, lo que nos está hablando es que eran unos días de fiesta. Amén. Judía. Amén. Recuerde que la fiesta de los panes sin levadura viene después de Pesach, que es el Passover, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como la Pascua. Entonces, la Escritura dice que Herodes, ¿verdad? Porque, hermano, Herodes era esquizofrénico. Herodes era un rey inseguro. Él mató a sus propios hijos, asesinó a su esposa. O sea, Herodes era un hombre terrible, diabólico. Y nótese que cuando regresó después del cautiverio el pueblo, entendemos que sí, vino, después de los 70 años, vino Zorobabel, amén, vino Nehemías, vino Esdras, hicieron, ¿verdad?, reconstrucción en el templo y renovaron los votos para la ofrenda, los sacrificios y todo lo demás, pero lo que ellos construyeron no fue nada comparado al templo de Salomón en su gloria. Fue Herodes, más adelante, el que reconstruyó. O sea, Herodes fue el que hizo una renovación tremenda, un templo, una estructura, porque él se quería congraciar con los judíos. Y el templo que estaba y que existía en el tiempo de Cristo fue el templo que Herodes renovó. Si usted va a Israel, y yo he tenido el privilegio, ¿verdad?, la bendición de poder estar en Israel un par de veces ya, cuando lo llevan usted a Masada, cuando lo llevan usted a lugares, ¿verdad?, como Cesarea Marítima y otros lugares, podemos ver que todas las construcciones que Herodes edificó eran construcciones majestuosas,
preponderante, una cosa, ¿verdad? Como una maravilla del mundo. Perdón, permiso. Entonces, lo que estamos diciendo es que Herodes, pensando congraciarse, ¿verdad?, con los judíos, entonces comenzó a maltratar a los siervos de Dios y dice que mató a espada a Jacobo. Amén. Dios permitió que muriera Jacobo, que es Santiago. Amén. Y el hermano de Juan, conforme a Mateo capítulo 4, versículo 21. Y aunque él envió ángeles para rescatar a Pedro, amén, la escritura lo va a ver en el capítulo 12 del libro de Hechos. Amén. Dios libró a Pedro, pero murió Santiago. O sea, eso nos pone a pensar de lo que ha sucedido en estos tiempos de pandemia, ¿no? Algunos han muerto, otros han vivido. Y si usted ha vivido, dale gloria a Dios y dedíquele tu vida al Señor. Hermano, triste. Yo no quiero ni pensar, hermano, cuando recuerdo los siervos de Dios, amigos personales de nuestro concilio de la Asamblea de Dios y de otros concilios del cuerpo de Cristo, de todas las razas afroamericanas y todo, que han muerto por cientos de personas han muerto bajo esta coronavirus. Y realmente le envía un pésame, ¿verdad?, de lo más profundo de nuestro corazón, de la Iglesia Fuente de Salvación. Y en este caso, mire que la Biblia dice que Herodes mató a Santiago, lo mató, pero Pedro vivió. ¿Quién entiende las cosas de Dios? Bueno, nos enseña la Escritura que el misterioso método que emplea Dios con su pueblo se ve en que Jacobo tuviera que morir mientras que Pedro debía vivir para un momento específico en la historia de la iglesia de Jesucristo. Amén. Jacobo tuvo el honor de ser el primer apóstol en reconocer la muerte por martirio. Amén. Y, gloria al Señor, desde luego, entendemos, estamos hablando de apóstol, primer apóstol. Esteban había muerto como primer mártir, pero él fue el primer apóstol. Entonces murió, ¿verdad?, prácticamente por la causa del Señor. Murió por la causa del Señor. Esto se confirma en Marcos capítulo 10. Amén. En Marcos capítulo 10. Gloria al Señor. En el versículo 36 de la palabra de Dios. Hermano, gracias por su paciencia, pero recuerde que estos estudios son profundos. De un lado Dios nos lleva a otro y tiene que ver con el mismo tema. Entonces, podemos hacer una aplicación de Daniel que se aplica a otros libros y que se aplica en el Nuevo Testamento de igual forma. Entonces, en Marcos 10, 36, entonces, el 35 dice, entonces Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedí, porque podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad que del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Amén. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo, amén, contra Santiago, amén, y contra Juan, amén. Y la Escritura lo que nos está enseñando y lo que estoy haciendo hincapié ahí es que el Señor le está diciendo que iban a beber del vaso del sufrimiento, amén, de la copa del sufrimiento, amén, y seréis bautizados. No está hablando tanto del bautismo en agua, porque ya ellos eran bautizados. Lo que está hablando es del sufrimiento, amén, de la persecución, y por ende, como dice la Escritura, Cristo prácticamente profetiza la muerte de Santiago, amén, de Santiago. Hermano, permita que nosotros en este proceso de que hemos pasado todo lo que ha sucedido nos fortalezcamos más en la fe. Si hay alguna vida que no conoce a Cristo, aprovecha la oportunidad para buscar de Dios, aprovecha la oportunidad para arreglar tu vida, aprovecha la oportunidad para decir, Señor, yo te necesito, yo me arrepiento de mis pecados, te invito a mi corazón, acepto a Cristo como mi Salvador personal. Y hermano, no tome estos días como días de relajamiento, de dormir mucho y comer mucho. Amén. Métase en la palabra, escudriñe la Escritura, lea la Biblia, prepárese porque se han levantado muchos falsos profetas.
y falsos maestros. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, porque sabemos, Padre, que tu palabra es vida y tu palabra es eficaz. Te pedimos, Señor, que nos dé firmeza, perseverancia. Gracias por estos estudios de Daniel. Bendice a los hermanos que están conectados, los que están viendo este video, Señor, y que puedan recibir tu palabra y que estas palabras sean palabras de estímulo para que ellos caminen firmes, para que te den la gloria y sigan adelante. Te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por la victoria que tú nos otorgas. Señor, danos fortaleza. Prepáranos mientras nos preparamos para regresar a los templos, Señor. Danos sabiduría. Padre, ponnos en gracia con los gobernantes. Tú eres el que quita y el que pone. No es el gobernador ni el alcalde, eres tú, Señor. El que tiene el dominio, el poder y la honra y la gloria es tuya. Nosotros respetamos a nuestros líderes y en todo lo que esté en nuestro alcance nos sometemos a ellos. Pero, Padre, quien tiene la última palabra eres tú. Bendice a tus siervos, Señor. Danos prudencia y sabiduría para que nos podamos acatar a todo lo que haya que hacer, pero que nada impida que te demos la gloria y que te sirvamos en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amado, le saludamos en el amor de Jesús. Esperamos que usted se siga gozando en la palabra del Señor y que usted pueda compartir estos videos con alguien. Recuerde que los videos de Joyas de Daniel están en YouTube. Usted puede buscar Iglesia Fuentes de Salvación y allí están los videos, prácticamente casi 20 videos de Joyas del libro de Daniel desde el principio. Amén. Gracias al hermano José Gabriel Astorga, que siempre nos ayuda en editar los videos. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Les bendecimos, les enviamos un abrazo virtual a todos. Saludos y bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.